Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Damos la bienvenida a la ingeniera Jimena del Pino, quien es la administradora de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Jimena, ustedes están organizando un gran evento este día domingo en el Parque Bicentenario. ¿En qué consiste este evento? ¿Cómo apoyar a esta lucha que ustedes llevan adelante para apoyar a jóvenes que padecen de esta terrible enfermedad? Gracias, Claudia, por la apertura que nos dan en este medio. En efecto, la Fundación Jóvenes contra el Cáncer primero cumple 10 años de funcionamiento, de creación como tal. Ante esto nosotros hemos organizado una caminata que es Alegría 10K por la Vida. A continuación de la caminata vamos a tener también la condecoración de nuevos guerreros que han ingresado a la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Eso quiere decir que vamos a tener casa llena en el Parque Bicentenario en la ciudad de Quito. A partir de las 10:30 de la mañana habrá muchos premios, sorpresas. Es un carnaval que lo vamos a vivir por la vida, todo el mundo va a ir disfrazado, va a llevar su mascota, esta invitación está abierta para niños, jóvenes, adultos, público en general. Va a haber premios para el mejor disfraz, para la mejor mascota, para la mejor comparsa, así es que todos son bienvenidos. Usted habla de condecorar a los nuevos guerreros, nuevos jóvenes que han encontrado o han sido detectados con este problema. ¿Cómo trabajar con ellos? Yo le decía fuera de micrófonos, ¿por qué el eslogan, el logotipo o la imagen de Jóvenes contra el Cáncer es una cara feliz con una gorra que dice Alex? ¿Por qué esto? Por supuesto, porque los guerreros, que son los pacientes oncológicos, demuestran siempre la felicidad. Alex Dávila es el pionero por quien se creó la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Entonces, él es el hijo del director de la fundación, el hijo del doctor Gustavo Dávila, quien ahora preside la fundación y quien dejó como legado para que nosotros podamos crear. Y en efecto, estamos hablando de que han ingresado más de 80 guerreros en este año a la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. ¿Cuántos guerreros tienen y a qué edad nos dejó este joven que fue el que inició la fundación? Este chico Alex. Actualmente nosotros tenemos 807 guerreros en la fundación, en todo el país, exacto. Nosotros tenemos jóvenes que vienen de las 24 provincias del Ecuador y la apertura no solamente es para ecuatorianos, también están ingresados personas de otros países también. Alex, la verdad no sé muy bien qué edad tuvo, pero fue un chico muy joven. Él falleció en un agosto, por eso es que en agosto de cada año nosotros hacemos un evento que se llama Notas al Cielo, donde enviamos unos globos blancos para aquellos ángeles que fallecieron y guerreros, el globo amarillo para los guerreros que siguen luchando día a día con su enfermedad. Usted habla de más de 800 jóvenes, este año se incorporan 80 más. ¿En qué les ayuda la Fundación? ¿Les ayuda en tratamiento? ¿Les ayuda a las familias? ¿Cuál es el trabajo que lleva a cabo la Fundación tan importante de apoyar a estos que usted menciona, guerreros y luchadores ante el tema oncológico? Por supuesto, la parte más fuerte que nosotros trabajamos como Fundación Jóvenes contra el Cáncer es el apoyo psicológico. Actualmente somos beneficiados y trabajamos con una psico-oncóloga. En el país no existen muchos especialistas en esta rama, entonces para quienes no saben qué significa, es un psicólogo especializado en oncología. Entonces, cuando nosotros abrimos la puerta a nuestros guerreros, vamos con el apoyo psicológico y no solamente al paciente, sino también a sus familias, que son quienes necesitan. Posterior a eso, nosotros venimos trabajando, tenemos muchas cosas que hacemos por ellos, visitas hospitalarias, visitas domiciliarias, brigadas de esperanza, talleres, cursos, charlas por la vida que se dan en la fundación o se dan en sus casas directamente. Todo esto que ustedes llevan a cabo, ¿cómo lo financian? ¿Cómo apoyar en esta gran fiesta del día domingo en el Parque Bicentenario? ¿Cómo ser parte de ella? ¿Cómo enviar nuestro apoyo para que ustedes sigan trabajando con más y más jóvenes?
Nosotros no tenemos fondos propios, por si acaso. Al ser una fundación siempre estamos buscando autogestión o el apoyo de la sociedad en general. Eso quiere decir que si están interesados nos pueden apoyar y pueden llamar al 1-800-CÁNCER, o que es 1-800-22-62-37. Por medio de esta llamada ustedes pueden direccionar ya el tipo de apoyo que nos pueden hacer llegar. Y para el tema de la caminata, nosotros estamos aceptando las donaciones sugeridas, que es de $7, y pueden depositar en un número de cuenta que ya les voy a dar en este momento. El número de cuenta es del Banco Pichincha, cuenta corriente 33 77 27 26 04, a nombre de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Pueden inscribirse para la caminata, o cualquier donación que quieran hacerlo, pueden hacerlo a este número de cuenta. Es una caminata de la alegría para dar una mano, una voz de aliento y condecorar a los jóvenes luchadores que diariamente se enfrentan a esta enfermedad. Recordamos la información que nos ha dado la directora de la Fundación, la administradora Jimena del Pino. Si ustedes quieren ser parte de esta caminata el día 23 de octubre, pueden ir al Parque Bicentenario. Es la caminata de la alegría por 4 kilómetros. Además van a premiarse a los mejores disfraces. Es una caminata por la vida, por la alegría, por decir, sigan adelante luchando y ganando batallas diarias en muchos casos. Así es que estos jóvenes, más de 800, como ya menciona, merecen nuestro apoyo. Ustedes pueden comunicarse al 1-800-CÁNCER o hacer sus depósitos en la cuenta corriente de Banco Pichincha 3377272604. Repetimos, 3377272604. Cuenta corriente Banco Pichincha a nombre de Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Apoyemos, es hora de dar una mano a quienes lo necesitan y además de premiar a estos guerreros y a sus familias que luchan diariamente por la vida. Vamos a una pausa. Nuevamente gracias a Jimena del Pino. Luego de la pausa estaremos dialogando con el ex asambleísta Clever Jiménez. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a Clever Jiménez, quien es un hombre valiente que ha denunciado una serie de temas a lo largo de estos años. Uno de ellos, Clever, ha sido sus alertas frente a lo sucedido en la famosa repotenciación de la refinería de Esmeraldas, pero también sus alertas frente a una serie de temas vinculados al sector hidrocarburífero. Vemos este momento que los medios hablan, las autoridades hablan, y quien además es acusado de enriquecimiento ilícito se encuentra en España. Otro se encuentra fuera del país. ¿Cómo mirar y por qué sus llamados de atención que nacen en el 2011, hace 5 años, no fueron tomados en cuenta a tiempo y son tomados en cuenta o se acuerdan de que alguien sí los decía 5 años más tarde? Gracias, Claudia. Un saludo a todos los amigos del país. Vea, Claudia, es importante que el país conozca que no solamente denunció en el año 2011, en febrero del año 2011, cuando estaba de fiscal general Washington Pesantes. Hay que reconocerle un mérito a Washington Pesantes. El mérito es de que Washington Pesantes en esa fecha inicia una indagación previa. Pero llega Galo Chiriboga Zambrano y lo que hace es guardar esta denuncia y no hacer absolutamente nada. O sea, se pudo haber evitado una impresionante corrupción y enormes atracos en la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Pero no usted habla de que el ex fiscal Washington Pesantes, actual precandidato a la presidencia de la República, empieza una indagación previa. ¿Qué resultados arrojó esta indagación previa que después no continúa el actual fiscal Galo Chiriboga? Ningún resultado. Tal parece que el ex fiscal avanzó apenas a iniciar la indagación previa. Y ahí se quedó. Llegó Galo Chiriboga Zambrano y le puso un parche o una pared a todas las investigaciones que habían o que estaban en camino o en proceso en ese entonces, sobre todo aquellas investigaciones que tenían que ver con la corrupción de este gobierno. Eso nos demuestra una vez más, pueblo ecuatoriano, de que Galo Chiriboga Zambrano fue puesto en la Fiscalía General del Estado para tapar y cubrir la impresionante corrupción del gobierno de Rafael Correa Delgado. Pero, Claudia, es importante hacerle conocer al país que yo no solamente denuncio en materia de hidrocarburos. Las denuncias que están en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Superintendencia de Bancos y en las propias manos del Presidente de la República, porque también le enviaba al Presidente de la República, es una impresionante corrupción en varias áreas económicas del país, en hidroeléctricas, en la construcción de Coca-Cola Sinclair, en seguros y reaseguros, en las construcciones de las Cortes de Justicia del país, en las escuelitas del milenio, en todas las áreas donde he investigado hay una enorme corrupción en este gobierno. Es decir, en toda la obra pública usted ha encontrado corrupción. ¿Por qué sus denuncias, Clever, no han sido tomadas en cuenta? Si uno habla específicamente la famosa refinería de Esmeraldas, su repotenciación, que además todavía no está terminada, y se habla de que costó muchísimo más de lo que debía costar, ¿por qué sus denuncias no son tomadas en cuenta? Muy sencillo, Claudia, usted y el país lo conoce, todas las funciones del Estado se encuentran sometidas a Carondelet. O sea, el gobierno nacional, a través de la nueva estructura que tenemos de instituciones en el país y a través de la nueva Constitución de la República del Ecuador, logró someter a todas las funciones del Estado a su capricho y voluntad. Y eso ha permitido dejar una impresionante corrupción en la impunidad. Eso es lo que hay que desmontar en el próximo gobierno, estimada Claudia, si queremos institucionalidad y si queremos realmente que haya inversión en el país y si queremos realmente que haya una verdadera fiscalización. Pero hay que recordarle al país también que en el año 2011 yo le presenté la misma denuncia al Contralor General del Estado. Imagínese usted, ya estaba en proceso la rehabilitación de la refinería Esmeraldas y hasta ese entonces, cuando yo presento la denuncia, ni siquiera habían contratado la fiscalización para la obra. Luego de que presento la denuncia, recién se acuerdan que hay que contratar una fiscalización y contratan una fiscalización a una empresa extranjera que se llama Worley Parsons y esta a su vez contrata al Grupo Azul de una ecuatoriana, de una empresa ecuatoriana que justamente es William Phillips, el accionista principal, y es esposo, adivine de quién, Claudia, de la actual funcionaria del mismo gobierno ecuatoriano, de Mónica Hernández, que es directora de Plan no Familia. Era, y de pronto la empresa puede ser una empresa seria también, porque usted considera también que quien participó en la fiscalización no tienen seriedad para estos procesos. Es que lo están demostrando en la práctica. No han hecho ningún control, no han hecho absolutamente nada. Para mí los principales responsables en esto no solamente es el señor Pareja que está fuera del país, no solamente es Alex Bravo que está preso. Aquí los principales responsables, Claudia, y ahí voy a decirlo con nombres y apellidos. El primero, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Pero él se admira y además dice que se siente como si hubiese recibido una puñalada al enterarse de las irregularidades cometidas por el señor Pareja. No, Claudia, es él el que emite el decreto ejecutivo para declarar en estado de emergencia la reconstrucción de las refinerías Esmeraldas.
Y gracias a ese estado de emergencia se dan una serie de contratos o todas las contrataciones a dedo, sin licitación. O sea, el decreto de emergencia ha permitido la corrupción en la reconstrucción de Refinería Esmeraldas y en una serie de obras construidas en el país, incluidas las carreteras, que no hemos hablado tampoco de carreteras. Entonces, es que usted, Clever, habla de que hay problemas en las escuelas del milenio, hay problemas en la refinería, hay problemas en las hidroeléctricas, ahora dicen las carreteras. La pregunta sería, ¿en qué no hay problemas? Esa es la gran pregunta que debemos hacerle al gobierno nacional. O más bien, luego de una fiscalización, nos daremos cuenta realmente en qué no hay problemas. De hasta donde yo conozco, Claudia, de lo que yo he podido investigar como asambleísta del Estado ecuatoriano, porque era mi obligación investigar y fiscalizar la corrupción, en todas las áreas que he investigado, no he encontrado una sola obra hecha sin corrupción, sin sobreprecios. En todas las áreas hay una enorme corrupción y hoy las autoridades nos están dando la razón. Hoy nos están dando recién la razón las autoridades. Hay algunos informes de Contraloría que nos dan la razón. Pero no solamente recae la responsabilidad del presidente de la República. Ahí hay un directorio de Petroecuador, donde está inclusive en la cabeza un delegado del presidente de la República. Hay un comité de contrataciones que también deben responder. ¿Y qué pasa con ellos? Yo estoy preparando los documentos el día de hoy, entre hoy o mañana voy a presentar a la Fiscalía un alcance a este proceso que ya se encuentra en marcha para que se prohíba. Específicamente refinería de Esmeraldas. Específicamente refinería de Esmeraldas para que se repotenciación de la rehabilitación de refinería de Esmeraldas. Para que se prohíba la salida del país de estos funcionarios y también pidiendo prisión preventiva para aquellos. Para que no digan el día de mañana o la próxima semana el fiscal, otra vez se me escaparon. Como nadie me denunció, se me escaparon otra vez. Pero las denuncias están presentadas por ustedes de 5 años atrás. Y no han hecho absolutamente nada. Pero sin embargo, ahora voy a pedir prisión preventiva para aquellos que son netamente responsables en este hecho lamentable para el Estado. ¿Cuánto considera usted los montos que el Estado ha perdido y por lo tanto los ecuatorianos hemos perdido en este tipo de procesos? Solo hablemos de la refinería de Esmeraldas. A inicios de este proceso, la misma constructora de refinería de Esmeraldas, ella pone en el tapete o en la mesa una propuesta para rehabilitar las refinerías Esmeraldas, lo que ahora hicieron, en alrededor de 180 millones de dólares. ¿Cuánto terminó costando? Más de 2.000 millones de dólares. El pueblo ecuatoriano puede darse cuenta del enorme sobreprecio que existe. Pero aquí hay una cosa importante que no hemos hablado, Claudia, y es importante que conozca el país. Antes de la repotenciación de refinerías Esmeraldas, esta producía gasolinas con más de 1.300 partes por millón, que no se puede consumir en el país o no se puede comercializar en el país. Es decir, estas de más de 1.300 partes por millón de azufre no pueden consumirse en el Ecuador porque no sirven para comercializarse porque es altamente contaminante. Entonces, ¿para qué la producimos? Exactamente, nosotros tenemos que comprar naftas de alto octano desde Estados Unidos, las compramos a estas naftas, las mezclamos con las gasolinas nuestras y recién podemos venderlas. Si nosotros producimos gasolinas de más de 1.300 partes por millón de azufre, nosotros tenemos que comprar gasolinas netamente limpias, mezclarlas 1 a 1 o 50%, 50% y recién obtenemos gasolinas de alrededor de 700 partículas por millón que sí es permitido vender en el país. En Europa, claro, solamente se permite hasta 50 partes por millón, pero aquí se permite hasta 700 partes por millón. Y también hay responsabilidad por el tema de contaminación. Así es. Pero en ese entonces, antes de la repotenciación, se producía ese tipo de combustibles. Hemos invertido más de 2.000 millones de dólares y, Claudia, seguimos produciendo el mismo tipo de combustibles. La gran pregunta, no se mejoró la calidad de gasolina que producimos. No se mejoró la calidad. ¿Y para qué se gastó? El presidente de la República le miente al país cuando dice hemos mejorado la refinería. ¿En qué ha mejorado el presidente de la República? En nada. Lo que ha mejorado son los bolsillos de los actuales revolucionarios, porque seguimos produciendo combustibles, gasolinas de más de 1.300 partes por millón de azufre y tenemos que seguir importando naftas de alto octano. Si antes del 100% de petróleo que ingresaba a la refinería, el 50% se iba en residuos, no eran procesados por la refinería, hoy seguimos con el mismo 50% como residuos. Pero es que aquí viene el negociado que debe entender el país. Los residuos no son refinados aquí en el país, tenemos que venderlos. Entonces ahí vienen las intermediarias y los negociados del actual régimen. La pregunta, Clever, sería, ¿qué es mejor, vender el petróleo que sacamos o gastar nuestros recursos en la refinería para vender residuos, que es más rentable para el país? Ahora, muchas personas a veces dicen, con tal de que haya obra y obra positiva, a veces justifican, lo cual estoy totalmente en desacuerdo, los famosos sobreprecios. Pero en este caso, en la refinería ni siquiera se ha hecho una obra positiva, se mantienen las mismas características de antes. ¿Sabe cuál era la solución, Claudia? Yo no sé cuál es la solución, ningún gobierno lo ha hecho.
Desde que se construyó la refinería Esmeraldas, que fue construida para procesar crudos de 27 grados API que tenemos en el oriente ecuatoriano, 27 grados API o superior, para eso fue construida la refinería Esmeraldas en 1972. En época de la dictadura. Exactamente, en ese entonces. Pero resulta de que desde que la construimos nunca le inyectamos o le pusimos a la refinería de ese tipo de petróleo. Hemos siempre, a ver, en la Amazonía ecuatoriana tenemos dos tipos de crudo. El liviano y el pesado. De 28 grados API y el otro de 18 más o menos grados API. Si hacemos una mezcla entre los dos, tenemos un crudo de 23, 24 grados API. Si la refinería fue construida para procesar crudo de 27 grados API, nosotros siempre le hemos inyectado, por orden de los gobiernos que han pasado por Carondelet, siempre le hemos inyectado la mezcla de los dos, o sea, 23, 24 grados API. Gracias a esa inyección de ese tipo de crudo, tenemos la cantidad de residuos de más del 50%. La solución, en vez de hacer enormes gastos innegociados, incluso para evitar la importación y exportación de derivados, porque para poder mezclar nuestros residuos tenemos que comprar Cater Stop, lo mezclamos, convertimos el fuel oil, pero todo eso lo compramos y lo vendemos con Estados Unidos. Ni siquiera lo compramos y lo vendemos de manera directa, sino tenemos 2, 3 intermediarios, obviamente ahí intervienen algunos ecuatorianos y se meten el dinero de la intermediación. La solución era un decreto ejecutivo, y es un decreto ejecutivo para que la refinería Esmeraldas se le inyecte petróleo de 27, 28 grados API. El mayor grado posible. El mayor grado posible, y con eso evitaríamos la gran cantidad de residuos, ahora, evitaríamos los negociados. Claudia, de años, si uno piensa en el 72, piensa casi en 50 años, o en 40 y tantos años a la fecha. No quiere decir que está absolutamente dañada, llena de residuos, y por eso supuestamente era la repotenciación y el arreglo de la refinería. Pero gastaron más de $2.000 millones que podríamos haber construido una nueva, pues. Pero la del Aromo o la de la refinería del Pacífico, no hablamos de 13.000 o 14.000 millones de dólares. Pero es que ahí nos vendieron la idea. Que también ahí tenemos varios desfases en costos, ¿no? Es que no han hecho absolutamente nada también con el tema del Aromo. Se gastaron $1.200 millones y nada han hecho. Y mire usted un tema importante. Y en el tema del Aromo, en el tema de la refinería del Pacífico, ¿quiénes son los fiscalizadores? Esta misma compañía Worley Parsons, que a su vez subcontrató al Grupo Azul, a William Phillips, el gran amigo del presidente de la República, esposo de Mónica Hernández, asesora del presidente de la República. O sea, la fiscalización, lo que estaba pasando en las dos refinerías, lo sabía de manera exacta el presidente de la República. Que no nos ven a engañar que no sabían, ellos sabían. Porque obviamente Mónica Hernández es asesora del presidente de la República y es la esposa del principal fiscalizador de este tipo de obras, en este caso Refinería Esmeraldas y Refinería del Pacífico. Clever, usted decía, no más impunidad, hay que trabajar, hay que descubrir qué ha pasado, dónde están los recursos públicos, que no son recursos del Estado, son recursos de todos nosotros. ¿Cómo trabajar en el tema de no impunidad, pero también cómo garantizar que el próximo gobierno, cualquiera que fuera, no sabemos qué va a pasar en las elecciones, recién hoy se convocan a elecciones, hoy 18, el Consejo Electoral convocará, además con una serie de críticas que vamos a ver qué ocurre, pero a futuro, ¿qué hacer? Primero, para que quienes han desperdiciado, han usado mal, o han usufructuado de los fondos públicos, sean castigados, pero para que los nuevos gobernantes no continúen con las mismas prácticas. Porque desde que tenemos uso de razón, usted y yo hablamos de corrupción, corrupción, corrupción. Hablaba de la refinería de Esmeraldas, me imagino, y cuando fue construida también había ciertas críticas sobre su gasto. E históricamente hemos visto esto, cómo trabajar para mejorar el tema de valores y saber que los dineros públicos son sagrados, deben ocuparse de manera adecuada, no desperdiciarlo y cuidar los recursos. Claudia, usted tiene toda la razón, no ha habido gobierno puro, no ha habido gobierno honesto aquí en el país, lastimosamente. Gobierno tras gobierno hemos visto una serie de irregularidades, por decirlo menos, o con conocimiento del primer mandatario en algunos casos, en otros casos no. Así o sea, hay una serie de análisis. Pero hay un elemento importante que debemos separar. Si bien es cierto había corrupción en los gobiernos anteriores, al menos había un poco de independencia en las funciones del Estado. Al menos había algo de justicia, había un poco de independencia y debate en la Asamblea Nacional. Hoy, Claudia, tenemos un elemento muy importante que debemos sumarle a todos los hechos de corrupción. Es la impunidad que permite que las instituciones del Estado en este momento, las autoridades de control, se encuentren sometidas a Carondelet, empezando por la propia Asamblea Nacional y obviamente pasando por la justicia ecuatoriana, que están ahí justamente para cubrir los actos de corrupción y perseguir a quienes pensamos diferente o combatimos la corrupción. ¿Qué es lo que hay que hacer en el próximo gobierno? Yo creo que es fundamental que el próximo gobierno, sea quien sea, tiene que venir de manera patriótica a hacer lo que hay que hacer en el país. Y el primer paso es devolverle al Estado ecuatoriano institucionalidad.
Pero si no es lo que nos vendieron hace 10 años. Nos vendieron institucionalidad, nos vendieron refundar un país, tener nueva constitución que ya la tenemos y por lo tanto garantizar un Estado respetable por todos los sectores. Pero si es que hablamos de institucionalidad, son dos elementos fundamentales. Yo creo que se lo puede hacer solamente a través de una asamblea constituyente. Para que esto no vuelva a suceder, no solamente necesitamos cambiar los unos nombres por los otros nombres. Cambio estos jueces por estos otros jueces que sí son mis amigos. No, aquí lo fundamental es darle institucionalidad al país desde la propia Constitución de la República. Es que el problema nace en la Constitución de la República. Es la Constitución de la República la que permite que Pero Pachacuti no apoyó la nueva Constitución en el 2008. Vea, por supuesto, es que eso ha pasado todo el tiempo. No solamente hemos apoyado el tema de la Constitución de la República, hemos apoyado a varios gobiernos y lastimosamente en el camino estos gobiernos dan un traspié o se van al otro lado y prácticamente traicionan al pueblo que los ayudó a llegar. No solamente al pueblo que los ayudó a llegar, a todo el pueblo ecuatoriano. Porque el que hayan terminado con la democracia en el país, el que hayan terminado ahora con la justicia en el país, no solamente le afecta a Pachacuti, le afecta a usted, le afecta a todo el pueblo ecuatoriano. Porque gracias a eso, estimada Claudia, no tenemos inversión en el país. ¿Por qué no hay inversión en el país? Porque sencillamente el Estado ecuatoriano no genera una estabilidad jurídica, no genera una confianza gobierno para que pueda venir recursos económicos y se invierta en producción. Conseguimos si parte de la nueva campaña puede ser nuevamente cambiemos de constitución. Van a decir, en este país las constituciones duran promedio 10 años. ¿Quién confía en un país en donde cada vez se cambia la máxima normativa, que es la constitución? Lastimosamente ahora lo necesitamos. Y usted tiene toda la razón. ¿Quién confía en un país que cada vez se cambian las leyes de la noche a la mañana? Un borra y va de nuevo, o sea, con nueva constitución es casi borra y va de nuevo. Se habla de cambiar muchas leyes que necesariamente deben ser modificadas, pero cambiar la Carta Magna nuevamente no nos genera una imagen de ingobernabilidad, de falta de institucionalidad y por lo tanto que va sobre que no va a haber inversión extranjera. No va a haber inversión porque no hay estabilidad. Es que, Claudia, con la constitución que tenemos ahora, no se genera una estabilidad jurídica en el país. Porque es esta Constitución la que permite el sometimiento de las funciones del Estado, sin independencia a Carondelet. Entonces, en este momento, si los extranjeros están viéndonos como un país con alto riesgo, es justamente porque no hay estabilidad jurídica en el país. No hay una confianza en el gobierno. Porque el gobierno, gracias a esa Constitución, ha logrado someter a jueces y cortes de justicia en el país. ¿Quién quiere venir al país y yo invierto y el día de mañana un fallo del juez completamente desproporcionado, ilegal o inconstitucional me quita los bienes que he invertido en el país? Y no solamente es eso, hay otros elementos importantes como el tema de los impuestos, hay algunas leyes que van a la par con la Constitución de la República, el tema de la libertad de expresión en el país, la ley de comunicación, son varios elementos que confluyen precisamente a permitir que en el país se genere una desconfianza jurídica. Entonces, si estamos pensando en una confianza jurídica en el Estado ecuatoriano, si estamos pensando en inversión, en estabilidad, en políticas de Estado a largo plazo, necesariamente necesitamos, Claudia, necesariamente necesitamos reformar la Constitución. No estoy diciendo que hay que terminar con la Constitución. Hay que reformar ciertos aspectos que permiten que el presidente de la República tenga poder sobre las funciones del Estado. Acabar con el hiperpresidencialismo que tanto se menciona. Exactamente. Tenemos que darle al país los pesos y contrapesos. Tenemos que darle independencia a las funciones del Estado. Solamente si damos independencia a las funciones del Estado, vamos a generar una estabilidad jurídica en el país, una confianza en el nuevo gobierno y obviamente el ingreso de nuevos recursos para poder invertir en producción y a través de aquello la generación de empleo que tanta falta nos hace. Veamos los últimos datos del INE que habla que hay más de casi 100.000 ecuatorianos que están en el desempleo y cuando se habla del pleno empleo vemos unas cifras realmente preocupantes. Ahora, Clever, usted va a presentar mañana nuevamente una denuncia a la Fiscalía pidiendo órdenes de prisión para los diferentes miembros del directorio de Petroecuador. ¿Cómo dar seguimiento a ello? ¿Cómo no ser una persona como usted que denuncia, pero al final no hay resultados que permitan efectivamente garantizar que la justicia hace su análisis en el Ecuador? En este momento, Claudia, hay un proceso ya en marcha desde la Fiscalía. Gracias a las investigaciones de la prensa, gracias a varios periodistas que han denunciado estos hechos de corrupción, no le ha tocado más remedio o no le ha quedado más remedio al propio gobierno supuestamente denunciar. Y la Fiscalía ha iniciado a medias una instrucción fiscal en contra de ciertos mandos, dejando a un lado los más grandes responsables que se encuentran más arriba, que son las cabezas de toda la corrupción del país. Entonces yo lo que estoy haciendo es presentando un documento para
pedirle al presidente de la República prohibición de salida del país de aquellos que hicieron la fiscalización, que nunca la hicieron, que nunca lo cumplieron, o que al menos fueron contratados para hacer la fiscalización, aunque no lo hicieron. Y para otros altos funcionarios que tampoco han sido mencionados en este caso. Pero, Claudia, que no nos preocupe lo que haga o deje de hacer la Fiscalía. Usted y yo, como personas responsables del país, tenemos la obligación, cuando conocemos un hecho de corrupción, de presentarlo ante la autoridad de control correspondiente. Y en este caso, Claudia, un elemento importante. Aquí hay peculado. Es que las cifras que usted nos da son impresionantes. Así Dice, es. la primera oferta para mejorar la refinería fue de $180 millones. Por la propia constructora de la refinería. La misma empresa que Exacto. después vuelve a contratarse por 2.000 millones. Por más de 2.000 millones. Entonces, esto quiere decir que es por 10, 12 o 15 veces la cifra inicial. Exacto, o sea, las cifras son completamente astronómicas. Pero fíjese, usted se asusta en ese tema de refinería Esmeraldas, pero si hemos denunciado aquí enormes hechos de corrupción, Claudia, lo que pasa es que todavía no se hace público. En el comercio de crudo internacional, la propia Contraloría me da la razón que estamos perdiendo alrededor de $3 por barril de petróleo. ¿Quién se está llevando ese dinero? Están depositando en una cuenta de Enrique Cadena Marín en Estados Unidos. ¿Quién es el señor Cadena Marín? Es un señor ecuatoriano norteamericano que no sabemos por qué es que él está recibiendo dinero de aquellos que llevan el petróleo del país. Pero él le depositan plata en Estados Unidos, luego pasa por Panamá y regresa a Guayaquil. Obviamente aquí ya no sé a qué bolsillos nomás se van esos dineros. O sea, estas cosas todavía no hemos todavía dado a conocer, o no se conoce todavía tan públicamente en el país. Entonces, Claudia, si es que estos son hechos de peculado, por suerte la Constitución de la República hoy dice que el peculado no prescribe. Nuestra obligación como personas responsables del país es denunciar los hechos de corrupción. Si no hace nada la Fiscalía, si no hace nada la Contraloría, ellos mañana tendrán que responder por omisión, por no haber cumplido con su trabajo o con la función para la cual se encuentran en esas funciones del Estado. Nosotros tenemos que cumplir con lo nuestro. Hay que cumplir y hay que decir las cosas que ustedes van encontrando. Gracias a Clever Jiménez. Recordamos que eres parte de Pachacuti, un hombre valiente que desde la Asamblea Nacional hizo una serie de investigaciones y que fuera de la Asamblea continúa investigando e informando al país sobre temas que tienen que ver con contratación pública. Él nos alarma con cifras gigantescas en donde todos nos preguntamos dónde está el dinero y por qué se hicieron esos gastos no necesarios para el país. Esperamos que los temas se aclaren, que la Fiscalía, la Contraloría actúen de debida manera frente a las denuncias que están presentando Clever Jiménez y otro grupo de ciudadanos responsables en el país. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Macarena Valareso, ex concejala del Distrito Metropolitano de Quito. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece.
nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a Macarena Valareso, todos la recordamos como concejala del Distrito Metropolitano y actualmente nuevamente está activando en política. ¿Qué va a hacer Macarena en las elecciones del 2017? Bueno, realmente no tengo aspiraciones políticas. Yo estoy en Compromiso Ecuador por una invitación que me hizo Guillermo Lasso y César Monge, y realmente me gustó su plan de gobierno, me gustó la propuesta que tienen ellos y decidí apoyarles, independientemente de cualquier candidatura, que no hemos hablado de ninguna candidatura, y como te dije, no estoy interesada en este momento en una candidatura, sino más bien apoyar un proceso que yo creo que es el correcto. ¿Crees que es el correcto? Pero también mucha gente se pregunta, entre la concejalía y ahora, Macarena, ¿qué se hizo? ¿Dónde durante 2 está años trabajando? ¿Cómo ha continuado siendo parte de esta ciudad y este país? Bueno, monté mi empresa, tengo una empresa de comercio exterior, me dediqué 2 años enteros a estructurar un patrimonio que me permita vivir en paz y estar con mis hijos, y ese patrimonio es mi empresa, que me ha costado lágrimas de sangre, muchísimo esfuerzo y muchos contactos, ¿no? Como es comercio exterior, te cuento que estoy sacando quinoa del Ecuador y llevando a otros países en el mundo, entre esos Turquía. Entonces, sí me ha quitado muchísimo tiempo consolidar esta empresa, pero nunca me he alejado de la parte política. Siempre he estado ahí, siempre he estado viendo, siempre he estado observando qué es lo que está pasando. Y claro, cuando me hicieron la propuesta y la invitación para ser parte de Compromiso Ecuador, acepté gustosa. ¿Qué ve Macarena en Compromiso Ecuador que no tienen los otros sectores políticos? Porque ahora, precisamente, hoy se convocan a elecciones, lo decíamos con Clever Jiménez. ¿Qué es lo que los ecuatorianos debemos buscar un momento dado para tomar una opción en política? A ver, yo creo que es clave primero la trayectoria de la persona. Yo creo que es absolutamente importante ver la trayectoria, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha logrado, quién es la persona, atrás de esa persona quiénes están, y lo más importante, su propuesta política, su plan de gobierno. Yo lo vi en Guillermo Lasso, te hablo prácticamente 1 año, él ya tenía un plan de gobierno estructurado, lo que no tenía absolutamente nadie, porque ni siquiera se sabía quiénes iban a ser candidatos o los partidos iban a participar o no iban a participar. Yo lo que vi en Guillermo es un plan estructurado, metódico, con mucho tiempo, abierto a consensos. Se reunió, imagínate, en Compromiso Ecuador somos más de 120 actores políticos. Todos hemos participado, hemos apoyado, hemos puesto nuestro granito de arena a que esa estructura que él ya tenía, si había que ponerle alguna cosita extra, alguna cosita más para que sea mucho mejor para todo el Ecuador, se lo hizo. Y eso me gustó mucho, la apertura que él ha tenido como partido, en acoger todas las propuestas de la gente. Eso me ha gustado muchísimo. Eso es positivo, porque además es algo que tiene que ver con diálogo, con escuchar a los demás, incluyendo una serie de temas. Ahora, si pensamos en ciudad, Macarena fue concejala. ¿Cómo buscar mayor autonomía para los gobiernos autónomos descentralizados, los famosos GATS? Que en este momento vemos una serie de problemáticas, vemos recorte de presupuestos y que siguen dependiendo de una u otra manera de Quito y del Estado central. Mira, es muy fácil. Nosotros estamos viviendo un populismo, que es un cáncer que está incrustado en nuestra sociedad. Y el populista, ¿qué es lo que hace? Saca el dinero de donde no le corresponde, de los municipios, del IES, del Banco Central, de donde pueda, para seguir pagando sus dádivas, para seguir pagando sus regalos, para seguir con este clientelismo que lo único que hace es aumentar la burocracia y aumentar la pobreza. Por eso es que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. El reto que tú rompes de raíz con el populismo y recuperas la república, que es el planteamiento que justamente hoy en la tarde te quiero invitar muy cordialmente a ti y a toda la gente que nos está escuchando a que vayan al Hotel Best Western Crown Plaza a una charla magistral justamente con el candidato Guillermo Lasso, para que se enteren todo lo que va a suceder y todo el plan de gobierno y todo lo que significa tener incrustado entre nosotros el populismo. El momento que nosotros sacamos de raíz el populismo, tenemos todo a nuestra orden, en nuestras manos, para que los municipios, para que las prefecturas, para que el IES, para que el Banco Central sigan con los presupuestos que les corresponde, sin que nadie se atreva a meter la mano en el bolsillo. Imagínate tú en los presupuestos de Quito, cuando yo era concejal, y en Guayaquil o en las grandes ciudades del país, nunca se entregaron
los presupuestos que nos correspondía por ley. Siempre teníamos que pedir el favor al presidente de que nos entregue el presupuesto, cuando no es que pedir favor, es una obligación del gobierno hacer eso con los municipios. ¿Pero por qué es eso? Por la falta de plata que tenían ellos, por tantas dádivas y tantos regalos y tanta propaganda y tanto que se ha gastado, inclusive en la corrupción, y ahora ha aumentado tanto el empleado público. Imagínate tú que de 400,000 empleados que tenía antes del sector público, ahora son más de 600,000. De 4,000 millones que se gastaba, ahora se gasta más de 9,000 millones. Entonces, ¿de dónde se saca esa plata? De nosotros. Y del incremento del Estado y de la burocracia. Así es. Pero una cosa es oír discursos y otra cosa es ya tener en la práctica el cómo hacerlo. Porque tú dices, erradicamos el populismo y las cosas empiezan a fluir. Reducimos el gasto público y las cosas comienzan a fluir. ¿Cómo se hace? Porque tampoco es que de la noche a la mañana cualquier gobernante que se siente va a decir, a ver, volvamos al 2006. 200,000 empleados. Regresemos todos para atrás. afuera. No puedes dejar tanta gente. Familia, esa gente tiene una X expectativa de vida, son profesionales bien preparados. ¿Cómo trabajar? Porque una cosa es decirlo, erradicamos tal cosa y hacemos tal cosa. El Ecuador tiene la deuda externa más grande de la historia, bordeamos los 40,000 millones de dólares. 50,000 millones. Decíamos, el presidente precisamente en el famosa entrevista en Teleamazonas mencionaba que solo a China le debemos casi 8,000 millones y hay que hacer una serie de análisis al respecto. Entonces, no es fácil sentarse en el gobierno y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Mira, el populismo está tan arraigado que el rato que nosotros decimos, como te dije hace un momento, sacar de raíz, ¿cómo se logra sacar de raíz? Estructurando los 3 poderes del Estado: ejecutivo, que es el que administra; legislativo, el que hace las leyes y las normas; y judicial, el que hace las directrices para sancionar. ¿Y qué haces con los otros 2 poderes del Estado contemplados en la Constitución? Electoral y participación ciudadana. Tan ridículos. El poder electoral, con los compadres ahí adentro, y el de participación ciudadana, que perdónenme, es la ridiculez más grande. A ese sí hay que cortarle así de raíz. El primer día de gobierno es una estupidez. Este famoso de participación ciudadana, que hay nombres al fiscal, nombres al contralor, nombres a las principales autoridades, es ridículo. Eso sí tiene que ser cortado de raíz. El rato que tú tienes el poder ejecutivo, legislativo y judicial independiente, tienes alternancia en el poder y puedes de esa manera tener independencia en la toma de decisiones, créeme que poco a poco vas eliminando el populismo. Pero si no haces eso y vuelves nuevamente a lo que estamos acostumbrados, entre comillas, ya 10 años, nunca lo vamos a lograr. Por eso es tan peligroso el populismo, que puede destruir la raza humana. Como decían algunas personas, escuchaba yo una conferencia, decía, el populismo es tan fuerte, es tan marcado, que inclusive puede destruir la raza humana. Entonces uno decía, ¿pero por qué puede destruir la raza humana el populismo? Porque se mete con los sueños, con las esperanzas, se mete con las ilusiones de las personas, destruye su dignidad. Entonces, sí, tienen toda la razón. La especie humana, lamentablemente, nos destruimos nosotros mismos. Somos los únicos que atentamos contra nuestra propia especie. Así es. Hay una serie de elementos. Gracias a Macarena Valareso. Gracias a ti. Ella habla de por qué tomó la opción de apoyar y ser parte de Compromiso Ecuador. Además, invita a una conferencia en la tarde de hoy en el Best Western, el antiguo Crown Plaza, para escuchar al candidato Lasso. Pensamos que es importante escuchar a todos, analizar sus propuestas, ver cuán factibles son, quién dice la verdad y quién nuevamente nos vende sueños populistas para decidir qué hacemos en febrero. Así es que gracias a Macarena Valareso, gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy, gracias a ustedes y a nuestros auspiciantes, a Universidad Internacional del Ecuador, a Cheviplan, a EMAP y también a ustedes que diariamente nos acompañan. Y además decirles que Movistar también nos acompaña, pensando en que somos seres simultáneos. Chateamos, hablamos, conversamos, subimos fotos al Facebook, todo al mismo tiempo con los planes que nos presenta Movistar. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.